Hola a todos. En esta sesión me voy a referir a la relación y la forma de interacción entre los recursos administrativos y los recursos judiciales. Es una característica propia del sistema de recursos administrativos en el sistema chileno, el carácter optativo o facultativo que estos tienen para los administrados. Esto quiere decir que cualquier persona que se vea afectada por un acto de la administración del Estado tiene la libertad para acudir a la vía judicial o a la vía administrativa sin necesidad de agotar esta última previamente. Sin embargo, esta libertad de elección puede dar lugar a la interposición simultánea de múltiples recursos en vía administrativa y en vía judicial, lo que hace necesario contar con reglas claras que definan la forma en que estas alternativas interactúan y qué es lo que ocurre si es que se escoge una opción u otra. El artículo 54 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece tres reglas para resolver este problema. En primer lugar, establece la regla de la postergación de la vía judicial. En segundo lugar, establece una regla de interrupción del plazo para recurrir a la vía judicial. Y en tercer lugar, establece una regla cuyo destinatario son las autoridades administrativas, las cuales deberán inhibirse de conocer de los asuntos que estén siendo sometidos al conocimiento de tribunales de justicia. Me referiré en lo sucesivo a cada una de estas reglas. El inciso primero del artículo 54 impide que el administrado interponga un recurso administrativo y un recurso judicial simultáneamente. Esto quiere decir que previene que el administrado vaya a la vía judicial antes de obtener una resolución en el procedimiento de impugnación administrativa. Sin embargo, esta regla o esta limitación plantea la pregunta de qué es lo que ocurre si es que la limitación es quebrantada. La teoría generalmente aceptada explica que en caso que una misma persona recurra en contra de un mismo acto en ambas sedes, se gatilla el efecto establecido por la regla de la inhibición, que obliga a la autoridad administrativa a abstenerse de conocer y pronunciarse al respecto. Sin embargo, una parte minoritaria de la doctrina ha criticado esta norma, señalando que en la práctica podría traducirse en una obligatoriedad de agotar la vía administrativa previa, vulnerando con esto el carácter esencialmente optativo de los recursos administrativos y vulnerando además la garantía constitucional a una tutela judicial efectiva. Sin embargo, la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia y de la Contraloría General de la República han sido uniformes en señalar que esto no es más que una regla de prelación de acciones, y que el objetivo de esta regla es, por una parte, reconocer la coexistencia de las vías de impugnación, establecer una forma de coordinación de los procedimientos por razones de economía procedimental. Asimismo, establecer expresamente la opción que tienen los afectados de elegir las distintas vías y prevenir el resultado contradictorio que se originaría al permitir que ambas autoridades se pronunciaran al respecto. En conclusión, entonces, en caso que una persona presente un recurso administrativo en contra de un acto que le afecte y luego decida acudir a la vía judicial, impugnando ese mismo acto, se debe simplemente entender que ha ocurrido una especie de desistimiento tácito del procedimiento administrativo y la autoridad administrativa deberá abstenerse entonces de emitir un pronunciamiento al respecto. El inciso segundo del artículo 54 establece la interrupción del plazo para acudir a la vía judicial en tanto la vía administrativa no haya terminado. Esto quiere decir que al interponerse un recurso administrativo por parte de un interesado, el plazo para interponer la acción judicial se verá interrumpido hasta que este procedimiento de impugnación administrativa cuente con una resolución definitiva sobre el asunto, o bien haya transcurrido el tiempo
que se requiere para que opere el silencio negativo, también regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo. Cabe destacar que esta norma es clave en materializar la garantía en favor de los interesados y que permite llevar a la práctica el carácter optativo de los recursos administrativos. Cabe hacer un par de precisiones respecto de la forma en que esta interrupción opera en la práctica. En primer lugar, para interrumpir un plazo judicial debe tratarse de un plazo que esté aún pendiente, es decir, los recursos administrativos no podrán ser utilizados de forma instrumental para hacer revivir plazos judiciales fenecidos. Por otra parte, una vez emitida la resolución del procedimiento de impugnación o transcurrido el tiempo para que opere el silencio negativo, el plazo de la acción judicial será contemplado en su totalidad, es decir, empieza desde cero. Y finalmente, más adelante haremos algunas precisiones sobre las excepciones que plantea la aplicación de esta norma de interrupción para el caso del recurso de protección. Finalmente, el inciso tercero del artículo 54 establece la obligación de inhibición que recae sobre los órganos de la administración una vez que el interesado ha decidido interponer un recurso judicial en contra del acto administrativo. La interposición de ese recurso judicial radica el asunto en el tribunal y es de su competencia exclusiva ahora pronunciarse sobre la regularidad o no del acto administrativo impugnado. Cabe precisar los amplios efectos que esta norma puede acarrear. Es común que un acto administrativo no solo impacte a una persona, sino que tenga efectos sobre más individuos. En ese caso, si un grupo de personas decide recurrir por la vía administrativa antes de recurrir a la vía judicial, la sola decisión de un interesado de priorizar la vía judicial sin antes intentar la vía administrativa, producirá el efecto de que la administración deba abstenerse de resolver los recursos intentados por ese otro grupo de interesados. En conclusión, entonces, esta norma no solo viene a entregar una solución a los límites o el orden de prelación establecido en el inciso primero, en caso que un interesado decida acudir posteriormente a la vía judicial, antes de la resolución del procedimiento administrativo, sino que además establece los efectos que ocurren en caso de que decida exclusivamente ir a la vía judicial saltándose la vía administrativa, o bien los efectos que se producen en caso que otros interesados acudan a la vía judicial. Por último, me referiré a la excepción en la aplicación de estas normas al recurso de protección. En Chile, la vía jurisdiccional más utilizada para la impugnación de actos administrativos es el recurso de protección, sin considerar, por cierto, las vías contencioso-administrativas especiales establecidas para algunos casos, como el reclamo de ilegalidad municipal o el reclamo de ilegalidad en materia eléctrica. La interposición de recursos administrativos y los efectos que produce sobre el plazo para recurrir de protección han sido ampliamente discutidos en la doctrina y jurisprudencia. Conviven teorías que afirman que el término de 30 días para interponer el recurso de protección se interrumpe igual como ocurre con cualquier plazo judicial, y otras que sostienen que el plazo no sufre alteración alguna en atención a las especiales características de la acción constitucional. La naturaleza cautelar y de emergencia del recurso de protección ha llevado a sostener que su interposición no acarrea las consecuencias de las reglas de postergación e interrupción sobre las que ya hemos hablado. Los argumentos planteados por esta corriente aluden principalmente a la menor jerarquía normativa de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que impide interrumpir el plazo para recurrir de protección, a la vez que obliga a la Administración a abstenerse de emitir un pronunciamiento. Por lo demás, se entiende que si el interesado puede esperar la resolución del recurso administrativo, entonces la urgencia de poner pronto remedio a la perturbación de garantías constitucionales no sería tal. Por otra parte, el que la sentencia que resuelve el recurso de protección solo tenga efecto de cosa juzgada formal, no impide el inicio de un posterior procedimiento administrativo impugnaticio o un juicio sobre la materia en un procedimiento de lato conocimiento y con plenas garantías procesales para todas las partes,
siendo el único objetivo del recurso de protección dar cautela rápida y eficaz a una amenaza, perturbación o daño a un derecho fundamental. La experiencia apunta a que la Administración se alinea con esta última interpretación y se abstiene de seguir tramitando un procedimiento iniciado por la interposición de un recurso administrativo, basándose en la regla de inhibición del artículo 54. Si bien la tendencia mayoritaria en términos jurisprudenciales es clara, no podemos obviar la existencia de pronunciamientos relativamente recientes de la Corte Suprema que sostienen la interrupción del plazo en materia de protección. Esto nos deja en un escenario complejo, que impacta la seguridad jurídica de los afectados y la efectividad de las vías recursivas establecidas para su protección. Con todo esto a la vista, una estrategia conservadora obligaría a seguir la idea de que el plazo para recurrir de protección no se verá interrumpido por la presentación de un recurso administrativo. De esta forma, el administrado podrá prevenir ver afectado su derecho a defensa por las trabas que impone un sistema judicial que no ha adoptado una postura uniforme respecto de la lógica recursiva contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo, que permita al particular anticipar su situación jurídica antes de escoger una u otra alternativa de impugnación. De todas formas, los tribunales superiores de justicia parecen estar disponibles para conocer del recurso de protección que se presente en contra de la resolución que resuelva el recurso administrativo, siendo esta una solución que como administrados no debemos descartar.